Bien, buenos días a todos. Les agradecemos mucho su presencia en esta jornada del día de hoy para terminar con la Semana de la Nanociencia y la Nanotecnología. Pues les ofrecemos primero que nada una disculpa por la emergencia y la situación en la que nos encontramos actualmente, pero bueno, pues las autoridades han considerado que para preservar su seguridad sobre todo, pues hagamos el evento de esta manera. Así que en la medida de lo posible, pues nos estaremos ajustando a las inconvenientes o convenientes que se vayan presentando. Pero pues les agradezco mucho que estén presentes en esta sesión. Entonces, pues vamos a comenzar con el día de hoy. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, el ingeniero en nanotecnología Isaac González Granados, quien es egresado de la Escuela Superior de APAN y hoy nos va a presentar la ponencia denominada De la investigación a la industria, lecciones y oportunidades después de la universidad. Vamos a tener al final de la charla, como siempre, la sesión de preguntas. Les pedimos que para hacer su pregunta levanten la mano una vez que abramos la sesión de las preguntas. Muchas gracias. Adelante, Isaac, por favor. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos bien. Sí, muchas gracias. Pues buenos días, compañeros. Espero que estén teniendo un excelente viernes. Lamento que no haya podido compartirles esta plática en vivo, me hubiera encantado. Pero bueno, dadas las circunstancias, como menciona la doctora Pilar, pues hay que adaptarnos, ¿no? Entonces, bienvenidos y espero que mi plática les sirva de algo. Siguiente, por favor. Mi nombre es Isaac González, estudié Ingeniería en Nanotecnología en la Escuela Superior de APAN. Egresé en el año 2023. Tengo 2 años de experiencia en el sector automotriz como coordinador y auditor de calidad. Soy originario de la ciudad de Toluca. Mi trabajo básicamente es asegurarme que los clientes estén satisfechos con sus productos y que estos productos cumplan y superen sus expectativas. Mi plática va a constar de 2 partes. La primera parte les voy a contar un poco sobre mi trabajo de tesis de titulación y en la segunda parte les voy a contar y compartir algunas lecciones que he aprendido en la industria. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar. Mi trabajo de tesis se titula Incorporación de monmorilonita en películas multicapa de PBAT para envasado de alimentos. Este trabajo de tesis lo hice bajo la dirección de la doctora María del Pilar, aquí presente, y de la doctora Adriana Berenice, quien es investigadora titular en el Centro de Investigación en Química Aplicada. De esta tesis se derivó un artículo científico que fue publicado en el Journal of Applied Polymer Science. Siguiente, por favor. Gracias. Quiero empezar contándoles un poco sobre el lugar en el que realicé mi trabajo de tesis. Esta tesis la hice en el Centro de Investigación en Química Aplicada. Es un centro de investigación que se encuentra en la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila. Dicho centro es uno de los más completos y más grandes del estado y cuenta con diversas modalidades de maestría, doctorado, postdoctorado. Los estudios en este centro de investigación principalmente se centran en los procesos de transformación de polímeros. Es un centro de investigación muy completo, con instalaciones de calidad y además cuenta con varios laboratorios especializados en diversas técnicas de síntesis de materiales, así como diversas técnicas de caracterización de materiales. Así que si alguno de ustedes está próximo a hacer sus prácticas profesionales y está pensando en hacerlas en un centro de investigación, yo les recomiendo mucho que tomen en cuenta este espacio.
La verdad es que los meses que estuve en este centro de investigación fueron meses increíbles, muy padres, en los que obtuve mucho aprendizaje, tanto aprendizaje teórico como aprendizaje técnico, porque los estudiantes de posgrado me enseñaron a manipular instrumentos como máquinas de los talleres, como trituradoras, extrusores, hornos, peletizadoras, máquinas de inyección, etc. Siguiente, por favor. Gracias. La misión de mi tesis fue mejorar las propiedades de un plástico biodegradable a través de la adición de una nanoarcilla como refuerzo. Este plástico es el PBAT, es polibutilén adipato cotereftalato. Es un nombre un tanto complicado que parece un trabalenguas. Siguiente, por favor. No, anterior. Gracias. Sí, disculpen. El PBAT es un polímero que se degrada por completo en unas pocas semanas con ayuda de enzimas presentes de forma natural en el suelo fértil. La parte alifática del polímero es responsable de su biodegradabilidad y la parte aromática le da buenas propiedades mecánicas en comparación con otros polímeros como por ejemplo uno de los más comunes y más usados, que es el polietileno. Ahora sí, siguiente, por favor. Gracias. El problema. En la actualidad hay una enorme y creciente demanda de plásticos que sean amigables con el medio ambiente, que sean biodegradables y que también cumplan con las características necesarias para funcionar como empaques para alimentos. Los plásticos como el polietileno se usan en la mayoría de los empaques para alimentos actualmente. Y el problema es que este plástico no es biodegradable y es el responsable de una gran parte de la contaminación del medio ambiente. Entonces, polímeros como el PBAT han estado surgiendo en la actualidad como una posible solución a este problema de la contaminación. Siguiente, por favor. Gracias. El PBAT es un polímero que, gracias a su característica de ser biodegradable, funciona como un buen candidato para usarse en la industria como empaque de alimentos. Algunas de sus ventajas es que, como ya lo he mencionado, es biodegradable. Puede ser degradado por enzimas presentes en la tierra en un par de semanas en condiciones de compostaje. También es un plástico resistente que tiene propiedades mecánicas similares a las del polietileno de alta densidad. Es flexible, tiene índices de elongación a la ruptura altos, tiene una alta procesabilidad y porque puede transformarse a través de procesos como soplado, también es compatible con refuerzos como en este caso, en mi trabajo de tesis, la monmorironita. Siguiente, por favor. Gracias. La monmorironita es un tipo de nanoarcilla con estructura de capas 2 a 1. Es decir, que tiene 2 capas de sílice y una de aluminio en el centro. Las partículas de monmorironita tienen forma laminar y tamaño nanométrico, lo que les da un área superficial muy alta. Algunas de sus principales características son su estructura laminar, que permite intercalar moléculas de polímero entre sus capas. Tiene una alta relación de aspecto, es decir, que sus placas son más anchas que gruesas, lo que mejora la barrera al paso de gases y vapores de agua. Tiene buenas propiedades de refuerzo, puede aumentar la resistencia mecánica y térmica de los polímeros a los que se incorpora. También tiene gran compatibilidad. Naturalmente es organofílica, pero se puede modificar para ser hidrofílica, para mezclarse mejor con los polímeros. Volviendo al PBAT, algunas de sus desventajas es que tiene una baja resistencia térmica, es decir, que su temperatura de distorsión es limitada, lo que restringe un poco su uso en ciertos empaques. Además, tiene propiedades de barrera deficientes, su permeabilidad a gases es más alta que lo de los plásticos convencionales
Además necesita aditivos y refuerzos porque para alcanzar un desempeño competitivo y para alcanzar este desempeño necesita la incorporación de nanoarcillas u otras partículas que pueden aumentar costos y un poco la complejidad de procesamiento del polímero. El siguiente, por favor. Gracias. Bueno, para preparar nuestras muestras de las películas, primero se prepara un master batch de PBAT con morelonita, con el que luego se prepararon las muestras a diferentes concentraciones. El master batch es una técnica de mezclado de resinas o plásticos con colorantes, aditivos, cargas, como en este caso, y con esta técnica se obtienen concentrados que así en lugar de añadir directamente la carga en polvo o el aditivo, se prepara primero un concentrado que luego se va a mezclar con el polímero base, para su posterior procesamiento. Algunas de las características de esta técnica es que se hace en forma de pellets o granos, que son más fáciles de manipular y que se diluyen con el polímero base, y esto nos asegura una distribución más uniforme del aditivo en la matriz polimérica. Entonces, comenzamos preparando el master batch. Primero secamos la arcilla en un horno para asegurarnos de eliminar toda la humedad que pudiera contener. Y cuando finalmente estuvo seca, mezclamos el PBAT puro con la ayuda de un mezclador interno a alta temperatura, sin alcanzar la temperatura de fusión del polímero. Esto lo hicimos durante el tiempo suficiente hasta que la mezcla se vio homogénea y que se viera que estaba bien dispersa la arcilla en el polímero. Una vez que se enfrió la mezcla hasta endurecerse, la trituramos hasta obtener estos pequeños pellets con aditivos para manipular fácilmente la muestra. Luego se tomaron pequeñas cantidades de estos pellets y se fueron diluyendo en el PBAT puro. Usamos una mezcladora también a cierta temperatura hasta alcanzar las concentraciones que estábamos buscando, que fueron de 0.5, 1.0, 1.5 y 2% en volumen de master batch en el PBAT. De esta manera logramos en forma práctica con concentraciones muy bajas de nanoarcilla en el polímero obtener nuestras muestras. Cuando tuvimos las muestras en las concentraciones necesarias, pasamos a triturarlas de nuevo para tener pellets de cada concentración y así poder extruirlas fácilmente. Cuando tuvimos todas las muestras listas en pellets, las llevamos a una extrusora donde mediante rodillos y dados de calentamiento, esta mezcla se llevó a su punto de fusión. De esta manera, la mezcla fluía completamente a través de la extrusora y luego al final de la máquina, mediante un dado de enfriamiento y soplado, expulsaba aire a temperatura ambiente y de esta forma obtuvimos las películas que se ven en la foto de medio, que luego fueron recolectadas por un rodillo ubicado en la parte superior de la extrusora. Para la caracterización de rayos X y DSC se prepararon muestras pequeñas, se tomaron las películas de las diferentes concentraciones, se desdoblaron porque cuando las recolecta el rodillo, estas vienen en forma cilíndrica como en doble capa, entonces se cortaron en pequeñas muestras del tamaño de las probetas de los equipos de caracterización. Para la caracterización de las propiedades mecánicas, cortamos las muestras en forma de las probetas de los equipos. Además, se cortaron muestras en dirección máquina y en dirección transversal. Para la caracterización por SEM, también se cortaron algunos tramos de las películas en dirección máquina y dirección transversal. Y para poder manipularlas y cortarlas bien y poder observarlas correctamente, estas muestras primero se criogenizaron con hidrógeno líquido. Todas las micrografías SEM se obtuvieron mediante un microscopio electrónico de barrido proporcionado por la Escuela Superior de APAN. Y muchas gracias, doctora Pilar, por su disposición para poder obtener
estas micrografías. Para las pérdidas de pérdida de agua y de oxígeno, se usaron muestras de películas cortadas en tamaños pequeños también, circulares, y para las pruebas en alimentos se usaron uvas como prueba, que fueron empacadas con una fina capa de estas películas. Siguiente, por favor. Gracias. En cuanto a los resultados, el análisis térmico con DSC mostró que al añadir arcilla al PBAT, se producía un ligero incremento de la cristalinidad, alcanzando su valor máximo en la muestra de 1.5% de arcilla. En comparación, el PBAT puro tenía una cristalinidad cercana al 12%, y en la muestra de 1.5% de arcilla subió a 13.4%. Esto significa que la arcilla actuó como un agente nucleante, ayudando a que el polímero se adhiriera mejor que la arcilla. Sin embargo, al llegar al 2% de arcilla, la cristalinidad disminuyó, lo que indica que demasiada arcilla genera aglomerados y ya no favorece la cristalización. Los resultados obtenidos por la difracción de rayos X confirmaron lo que vimos en el análisis de DSC, que los patrones mostraron que los picos característicos de la arcilla aparecieron desplazados, indicando que las cadenas de PBAT se estaban intercalando bien en las capas de arcilla. En concentraciones bajas y hasta 1.5%, el aumento del espaciado basal confirmó una buena intercalación. Al 2% se hicieron más agudos los picos, lo que sugiere que hubo más aglomerados. En resumen, los rayos X nos respaldó lo que vimos en el análisis de DSC, y sí hubo un efecto nucleante y mejora de cristalinidad hasta la muestra de 1.5%, pero el exceso de arcilla en la muestra de 2% redujo la eficacia. Mediante microscopía electrónica de barrido, obtuvimos la prueba visual de lo que los otros análisis ya nos sugerían. A 1.0 y 1.5% se vio una distribución homogénea de las partículas de arcilla en el PBAT, lo que explica la mejor resistencia mecánica y el aumento de la cristalinidad. A 2% aparecieron algunos microporos, lo que coincide con la caída en propiedades observadas en DSC y en rayos X. Además, en los cortes transversales, las películas reforzadas mostraron fracturas más lisas, lo que indicó una mejor compatibilidad entre el PBAT y la arcilla. Entonces, DSC mostró que la cristalinidad mejoraba con el aumento de arcilla hasta 1.5%. Rayos X nos confirmó que estas mejoras vienen de la intercalación de las cadenas de PBAT dentro de las capas de la arcilla, y las imágenes nos mostraron una buena dispersión y nos mostraron que a partir de 2% aparecen aglomerados que perjudican la estructura. Siguiente, por favor. Gracias. En los resultados de las pruebas mecánicas, notamos que la incorporación de la arcilla mejoró la resistencia a la tensión del PBAT en bajas concentraciones. El PBAT puro presentó una resistencia base característica, y con las muestras de 1.0 y 1.5% de arcilla, la resistencia aumentó notablemente, lo que indica que la arcilla se dispersa y actúa como refuerzo en la matriz. Sin embargo, en la muestra de 2% de arcilla, la resistencia disminuyó, evidenciando que el exceso de partículas produjo aglomerados y puntos de debilidad. Este comportamiento es consistente con lo que observamos en SEM. Una buena dispersión mejora las propiedades, mientras que la aglomeración
y por concentraciones más altas esto se ve perjudicado. En cuanto a la elongación, el patrón fue similar. El PBAT puro había mostrado una elongación destacable debido a su carácter flexible, pero en la muestra de 1 y 1.5% de arcilla, la elongación se mantuvo alta e incluso mejoró ligeramente, lo que indica que la arcilla bien distribuida no solo reforzó, sino que también permitió que el material siguiera siendo dúctil. A 2% de arcilla, la elongación cayó de forma marcada como consecuencia de una mala dispersión y de los defectos estructurales que funcionaron como sitios de fractura prematura. Entonces, estos resultados refuerzan de nuevo lo que vimos en el SEM, donde la calidad de dispersión explica el desempeño. En el análisis óptico y transmitancia luminosa, toda la transmitancia se mantuvo elevada en todas las concentraciones. El PBAT puro es naturalmente transparente y esto se conservó con la adición de arcilla e incluso con 1.5% de arcilla, en la muestra de 1.5% de arcilla, la reducción de transmitancia fue mínima, lo que significa que el material siguió siendo adecuado para aplicaciones de empaque, donde por supuesto es importante que el cliente pueda ver el producto a través del empaque. En el 2% de arcilla, un ligero aumento que podemos atribuir a la presencia de aglomerados que dispersan la luz, pero sin llegar a opacar de manera crítica la película. Siguiente, por favor. Gracias. Cuando llevamos las películas a una prueba en una aplicación práctica, como en este caso con las uvas verdes, los resultados fueron claros. El PBAT puro fue el menos eficiente porque después de 16 días las uvas habían perdido cerca del 89% de agua, lo que se tradujo en una fruta arrugada y sin frescura. Cuando incorporamos la arcilla, la situación cambió. Con las muestras de 1 y 1.5%, la pérdida de agua se redujo alrededor de un 20% y las uvas conservaron mejor su humedad. El mejor desempeño se alcanzó con la formulación al 2%, donde la pérdida bajó hasta un 52%. Esto significó que las uvas verdes permanecieron mucho más hidratadas y con mejor apariencia en comparación con el empaque de PBAT puro. En cuanto a la permeabilidad al oxígeno, el comportamiento fue un poco distinto. La concentración óptima fue la de la muestra del 1.5% de arcilla, donde logramos una reducción de casi el 30% respecto al PBAT puro. Esto quiere decir que en esa proporción el material dificultó más el paso del oxígeno y por lo tanto retrasó los procesos de oxidación de la fruta. Sin embargo, al aumentar la carga al 2%, la barrera al oxígeno empeoró, porque aparecieron aglomerados y microporos que podían facilitar el paso de los gases. Y finalmente, la apariencia de las uvas confirmó lo que observamos, que el PBAT puro, se arrugaron las uvas con esta muestra de PBAT puro, sin embargo, con las películas de arcilla, en la muestra 2%, se mantuvieron mejor y tuvieron un aspecto más verde. Aunque la barrera al oxígeno, en este caso, la mejor formulación fue la del 1.5%, lo que realmente se reflejó en la vista y en la frescura por la retención de agua. Siguiente, por favor. Gracias. En conclusión, los resultados muestran que la adición de la arcilla al PBAT, sí, gracias. Conclusión, sí, gracias. Esto mostró que hay un impacto real en la conservación de alimentos
y añadir estas cargas nos permiten disminuir la permeabilidad al oxígeno y por tanto mantener la frescura y la calidad visual de las uvas. También en conclusión de esta primera parte en mi trabajo de tesis, demostramos que es posible mejorar un polímero biodegradable como el PBAT mediante la incorporación de arcillas. Con pequeñas cantidades pequeñas de la arcilla logramos películas que no solo mantienen la biodegradabilidad, sino que además presentan mejores propiedades mecánicas, ópticas y de barrera. En pruebas de laboratorio vimos un incremento en la cristalinidad, pero también mejor resistencia, reducciones en la permeabilidad al oxígeno, especialmente en las concentraciones de 1.5%. Pero lo más interesante fue que estos resultados también se reflejaron en un caso práctico. En el ejemplo de las uvas, añadir arcilla redujo significativamente la pérdida de agua y permitió tener una mejor frescura y conservación de las frutas en comparación con el PBAT puro. Estos hallazgos demuestran que el PBAT mejorado con arcilla es una solución real para empaques sostenibles de alimentos. En comparación, por ejemplo, con los empaques actuales que generan mucha contaminación ambiental. Hasta aquí concluye la primera parte de mi plática referente a mi trabajo de tesis. Vamos a empezar con la segunda parte. Siguiente, por favor. Gracias. Perdón, voy a tomar un poco de agua. En esta segunda parte quiero compartir con ustedes algunas lecciones valiosas que he aprendido a lo largo de mi trayectoria en la industria. Son lecciones y consejos que he recibido de personas que están en un nivel superior y que me han servido para tener una mejor ejecución y lograr de mejor manera mis objetivos laborales. Son lecciones que me hubiera gustado recibir cuando estaba estudiando como ustedes. Así que espero que puedan obtener un poco de valor de esto y si les sirve, pues aplíquenlas. Siguiente, por favor. Vamos con la primera. El trabajo es un entrenamiento pagado. ¿A qué me refiero con esto? Quiero dejarles esta idea. No vean su primer trabajo como una obligación. Véanlo como un entrenamiento pagado. La empresa, sus jefes, no solo les están pagando por cumplir con sus tareas, les están pagando por aprender, por desarrollar habilidades, por crecer, por escalar posiciones, por aumentar su valor en el mercado. Les están pagando para que entrenen. El error de muchos de nosotros es que a veces nos peleamos con la vida desde el inicio, buscando un supuesto balance entre el trabajo y la vida personal. Eso suena romántico, suena bonito, pero si estamos en nuestros 20 y apenas estamos empezando y todavía no hemos construido algo valioso, no tiene sentido verlo de esta forma. Nuestra vida personal también es nuestro trabajo. Es tu trabajo resolver los problemas de tu jefe, que es tu cliente más importante. Es tu trabajo cuidarte físicamente, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, porque todo esto te da la energía para rendir. Es tu trabajo crear relaciones de calidad con personas que comparten tu entusiasmo por crecer. El problema con esta idea del balance vida-trabajo es que te invita a separarlos como si fueran mundos opuestos, cuando en realidad son parte de lo mismo. Si apenas estamos construyendo nuestra vida, lo peor que podemos hacer es ponernos exquisitos con esto de horarios rígidos y excusas como ya dieron las 6, ya no me molesten con nada. No se trata tampoco de vivir solo para trabajar, claro, sino trabajar para construir algo. Y para construirlo, pues hay que cansarse, hay que chingarle, hay que ser objetivos.
hay que dejar el discurso del balance vida-trabajo, porque pues, no estamos jubilados, ni somos personas que justifican su mediocridad con frases como, es que tú tuviste suerte, fue tu privilegio. Ustedes están en sus 20s. Este es un buen momento para que inviertan todo en ustedes mismos. El trabajo es un entrenamiento que los acerca a ser esa persona que quieren lograr ser. Y lo mejor de todo es que alguien les está pagando por esto. Siguiente, por favor. Gracias. Ventajas injustas. Algo que pocos nos detenemos a pensar es que todos tenemos ventajas injustas, pero ¿qué son? Son esas habilidades o características que desarrollamos tan naturalmente que ni siquiera las vemos como ventajas. Son cosas en las que somos tan buenos que lo damos por sentado, que pensamos que si es fácil para nosotros, seguramente también para todos lo es. Pero ahí está el error. Las ventajas injustas pueden presentarse en muchas formas. Tal vez entiendes las matemáticas sin esfuerzo, tal vez el inglés se te da de manera natural, tal vez eres esa persona que sin pensarlo mucho siempre termina organizando los equipos o incluso organizando las fiestas. O puede ser tu apellido incluso, tu red de contactos, tu contexto económico, tu forma de hablar, incluso tu físico. Todo esto puede jugarles a su favor. Lo importante es reconocer que en la vida no se trata de tener muchos talentos distintos, sino que basta con que identifiquemos 2 o 3 de estas ventajas injustas y las combinemos de manera inteligente, y con estas 2 o 3, si le metemos recursos, tiempo y energía, podemos obtener resultados increíbles. Entonces mi consejo es, deténganse un poco a conocer cuáles son estas ventajas injustas que tienen, estas cosas que hacen bien sin pensarlo y que para otros son complicadas. Después inviertan en ellas, desarróllenlas, porque ahí está la clave para construir una vida genial. Y creo que hasta aquí es todo en esta parte. Siguiente, por favor. Ser altamente coachable. Cuando obtenemos nuestro primer empleo, estamos aprendiendo constantemente sobre los procesos de todas las áreas de la empresa. Te corrigen constantemente cuando comienzas tus actividades, así que hay que recibir todo el tiempo esta retroalimentación. Hay que ser altamente coachables. No hay que ser como adolescentes que responden, sí, 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 claro, lo que sea, cuando alguien que está arriba de ustedes les está explicando algo y que ustedes creen que ya entienden y que es básico. Si están haciendo algo de forma equivocada y no se están dando cuenta, por eso les están haciendo esta observación. Y el que no es coachable no domina el juego de escalar en la industria. Anticípense y acostúmbrense a estar pensando qué sigue, qué más me van a pedir relacionado con esta actividad que ya me pidieron. ¿Cómo me puedo preparar y cómo lo puedo preparar para que esté listo más rápidamente? Esto les hará multiplicar su valor en el mercado bastante, porque casi nadie es así. Casi todos actúan en modo bajo desempeño esperando a que alguien más tome el control. También coordinen personas. No necesitan esperar a que les asignen un título corporativo especial para ser líderes. Si hay algo que destrabar en su trabajo, algo que resolver, si ustedes pueden hacerlo y pueden tomar el teléfono, enviar el correo, ir a la oficina de alguien para hacer que se muevan las cosas, entonces háganlo. Siguiente, por favor. Finalmente, destaquen con su CV. Una de las habilidades más importantes y más ignoradas cuando salimos de la universidad es saber cómo crear un currículum que realmente destaque. Y no me refiero a llenar un documento con datos, sino a saber venderse.
a comunicar con claridad quiénes son, qué saben hacer y por qué alguien debería contratarlos. El problema es que casi ninguna universidad nos enseña esto. Pasamos años estudiando materias técnicas, entregando reportes, haciendo exámenes, pero nadie nos explica cómo aportar valor a una empresa y cómo hacer que una empresa nos vea como alguien de alto valor. Entonces, cuando llega el momento de buscar trabajo, nos enfrentamos al mercado sin saber cómo presentarnos. La mayoría hace su CV como Dios le va a entender, copiando plantillas o pidiéndole consejo al primo de un amigo que consiguió trabajo después de cientos de intentos. Y ahí está el error. El CV no es un trámite, es una herramienta de venta. Su función es abrirles puertas y conseguirles una entrevista. Así que no subestimen el poder de un buen currículum. Inviertan tiempo en entender cómo funciona el mercado laboral y cómo quieren posicionarse en el mercado. Porque si ustedes no saben venderse, el mundo no los va a descubrir. Entonces, aquí les van algunos consejos que genuinamente espero que les funcionen si lo que quieren es irse por este lado oscuro de la industria. Primero, busquen empleos como trainees o becarios en las industrias que les llamen la atención. Y dada la naturaleza de nuestra carrera, les recomiendo que empiecen por la industria química, en las áreas de calidad, producción, laboratorio, porque además sí va a estar un poco complicado encontrar trabajo específicamente en el área de nanotecnología. Si encuentran trabajo como trainee o becarios en esta industria, es muy probable que luego puedan dar saltos más grandes, ya dirigidos hacia la parte nano. Hasta aquí quiero proponerles un ejercicio que les va a servir cuando empiecen a buscar trabajo. Hacer esto no les va a garantizar que encuentren trabajo inmediatamente, pero va a aumentar las posibilidades de que el mercado los tome en cuenta y lleguen a la fase de la entrevista. Primero, van a buscar empleo como trainee o becario, como les mencioné ahorita, en las bolsas de trabajo más usadas como en OCC, LinkedIn o Indeed, en la ciudad que prefieran, en la ciudad en la que les gustaría trabajar. Van a tomar 15 de estas vacantes que encuentren como becarios, van a revisar qué habilidades y actividades son las que más se repiten en la descripción de cada vacante, y en un archivo de Excel van a hacer un compendio de dichas habilidades y actividades que más se repiten en estas vacantes. Y estas las van a colocar en su CV. ¿Por qué? Porque los reclutadores usan herramientas que les facilitan mucho su trabajo. Estas herramientas filtran a los candidatos para un puesto por las actividades y habilidades que el reclutador está buscando. Entonces, si ustedes en su CV tienen varias de estas, es más probable que los reclutadores se fijen en ustedes. Normalmente estas habilidades que se repiten y que buscan los reclutadores para estos puestos son habilidades básicas, lo mismo que las actividades. Algunas de estas son, por ejemplo, saber trabajar en equipo, comunicación efectiva, pensamiento analítico, manejo del estrés, proactividad, etc. Tampoco se preocupen por las actividades, porque estas suelen ser sencillas. Para el área de laboratorio, por ejemplo, son actividades como mantener limpios los instrumentos de laboratorio bien organizados, llevar la metrología de los equipos, hacer análisis químicos, etc. Y otra información que considero importante que pongan en su CV son sus cursos y diplomas. No porque tengan que ver algo con los puestos que van a buscar, sino porque con esto le muestran al reclutador que son personas curiosas, a quienes les gusta estar constantemente aprendiendo. Por ejemplo, vi que en las actividades de esta semana de la nanociencia y nanotecnología, algunos doctores y algunas doctoras les dieron cursos. Bueno, pues estos pónganlos en su CV. Y finalmente, pero no menos importante,
obtengan una certificación en inglés. Y si ya la tienen, no cometan el error de poner en su CV su nivel de inglés con un porcentaje. Esto es ambiguo porque nunca se termina de hablar inglés al 100%. No podemos medir nuestro nivel con porcentajes. Es como si quisiéramos decir que tenemos un 100% de español, cuando no es así. No tenemos ese nivel, ni siquiera siendo hablantes nativos. Nunca se termina de aprender un idioma al 100%. Si aún no hacen el examen de certificación que ofrece la universidad, y si no lo pasan, no se preocupen, tienen muchas oportunidades para presentarlo. Estudien, tomen clases particulares y, muy importante, si pueden, búsquense un profesor nativo para que aprendan más rápido y mucho mejor si sus clases son presenciales. Y bueno, hasta aquí termina mi plática. Esto es todo lo que quería compartirles. Espero que algo de esto pueda servirles y les sea de valor. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. Pasamos a la sesión de preguntas. Si me hacen favor, por favor, levanten la mano si alguien gusta preguntar. Miren, chicos, pueden preguntarle a Isaac, pues otro tipo de cosas como lo que nos hablaba de cuáles han sido sus experiencias, por ejemplo, al salir y estar fuera de su casa, al vivir en otro lugar, con otra cultura, con otro clima, con otra comida. Pues no sé, cosas de esas también le pueden preguntar, porque pues también ustedes van a pasar por esa situación debido a que pues no nos vamos a quedar todos ahí en APA, ¿no? O sea, ustedes tienen que buscar su futuro en otro lugar. Digo, no quiero decir que no se puedan quedar allí, pero vamos, que lo que nos decía Isaac, pues siempre piensen en qué hay más allá, qué otra cosa puedo hacer y sean ambiciosos en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, levanten la mano y pregunten, chicos. Sí, adelante, Alan. Yo tengo una duda. ¿Cómo es que relacionaste nuestra carrera con con el sector automotriz? Porque pues es algo que me interesa, entonces me gustaría saber cómo lo relacionaste o cómo llegaste a ese puesto. En la experiencia que tengo, no he trabajado específicamente en algo nano relacionado con la industria automotriz, sino es más químico. La experiencia que yo tengo es en el área de acabados superficiales como galvanizado, iridiado, electropulido, tropicalizado y otros tipos de acabados en metales. Y yo no entré ahí precisamente porque fuera algo nano, sino que a mí la empresa me contactó a través de LinkedIn por mis prácticas, que yo las hice en la ciudad de Saltillo, y esta empresa está en su planta principal en Saltillo. Ellos me contactaron. Pero si quieres buscar algo nano en la industria automotriz, lo mejor sería que, como les recomendé, empiecen como trainees en alguna empresa que principalmente trabaje polímeros o metales, que es de lo que más suele haber industria aquí en México en la parte automotriz, y que tengan un departamento de desarrollo e investigación. Sí las hay, por ejemplo, en Guanajuato está Toyota, tiene un centro de investigación y desarrollo, también está Ford, en Saltillo me parece que está la de General Motors y también tienen un departamento de desarrollo e investigación. Entonces, tú ya estando ahí en un puesto básico, puedes dar un salto hacia allá. O otra manera en la que puedes trabajar en la industria automotriz, desarrollándote en nanotecnología, creo que podría ser en un centro de investigación
que tenga colaboración con clústeres automotrices, como es el caso del SICA también. Por ejemplo, platicando con uno de los chicos de postdoctorado, él estaba trabajando en el desarrollo de polímeros resistentes a altas temperaturas para Nissan, porque necesitaban un nuevo sistema de conducción de este líquido refrigerante, que también suele estar muy caliente. Entonces, se hizo una colaboración entre el SICA y Nissan y estaban desarrollando el proyecto ahí. Y no solo eso, sino también me parece que protecciones para cárters de algunos modelos de Nissan. Entonces, hay oportunidades también en centros de investigación como en empresas. Ahí ya dependería de ti de hacia dónde te gustaría irte primero después de egresar. Gracias. Gracias, Isaac. ¿Alguien más gusta? ¿Nadie más? Bien, pues si nadie más tiene preguntas, le damos las gracias a Isaac. Pues estos son algunos ejemplos de en donde pueden ustedes desarrollarse y los retos a los que se enfrentan al salir de la universidad. Por lo que le agradezco mucho a Isaac que haya sido muy enfático en esta parte, que esta es la idea pues de esta sección de conferencias. Y pues seguramente que a ustedes les va a servir mucho los consejos que aquí Isaac nos ha dado, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Isaac. Al contrario, doctora, muchas gracias por invitarme para estar aquí. Gracias. Y pasamos a leer la constancia que te haremos llegar. La constancia dice: el programa educativo de la licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología y el cuerpo académico de Nanociencia y Nanotecnología otorga la presente constancia al ingeniero Isaac González Granados por haber impartido la conferencia de la investigación a la industria, lecciones y oportunidades después de la universidad, en la Semana de la Nanociencia y Nanotecnología que se llevó a cabo del 7 al 10 de octubre del 2025, en el marco del 10º aniversario de la licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología. Y aunque aún no están las firmas, porque esperábamos que hoy las firmaran, pero pues por supuesto cuando te lleguen ya estarán. Firma la doctora Ariadna Sánchez Castillo, líder del Cuerpo Académico de Nanociencia y Nanotecnología, el doctor Arturo Hernández Hernández, coordinador de la Ingeniería en Nanotecnología, y el maestro Enrique Espinosa Aquino, director de la Escuela Superior de APAN. Muchas gracias a Isaac y muchas gracias a todos por su asistencia a esta conferencia. Continuamos aquí conectados. Pues Isaac, una disculpa, y pues nos hubiera gustado mucho poder verte personalmente, pero debido a las circunstancias, pues espero que haya otra ocasión y que no esté muy lejana. Así es de que, como siempre, te deseo que te vaya de lo mejor de aquí en adelante, que sigas cosechando muchos éxitos, lo cual yo veo pues muy bien porque te has desarrollado bastante bien, pues sé que eres un chico trabajador y seguirás cosechando éxitos, así que felicidades, Isaac. Muchas gracias, doctora. Sí, me hubiera encantado estar en la escuela para presentarles esto, pero como dice, ya habrá otra ocasión. Si usted Esperemos gusta invitar, que sí. en alguna otra ocasión, adelante, yo estoy abierto a platicar con los chicos. Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario, doctora.